Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal de verdaderas historias de miedo. En esta ocasión, nos adentramos en los vecindarios más escalofriantes para presentarles 10 historias reales de terror de vecinos, hasta asesinos en serie. Estos vecinos ocultaban oscuros secretos detrás de sus puertas. Quédate hasta el final y prepárate para sentir la piel de gallina con estas historias espeluznantes que demuestran que a veces el terror está más cerca de lo que pensamos. Pero antes de sumergirnos en las historias más terroríficas, te invito a suscribirte a este canal, Terror Extremo, para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar trayendo y que podrás disfrutar solo en este canal. Ahora sí, comencemos. Una mujer tenía un vecino que le acechaba continuamente. Este individuo siempre se presentaba en su puerta a horas inapropiadas y la observaba furtivamente. Una noche, la mujer fue despertada en medio de la oscuridad por una extraña sensación de inquietud, solo para descubrir que su acosador estaba acechándola a través de la ventana. La mujer inmediatamente llamó a la policía, quienes investigaron al vecino y descubrieron que había estado vigilándola desde hace varios meses, observando cada uno de sus movimientos. En un vecindario apacible y tranquilo, donde los residentes se sentían seguros y protegidos, se produjo un hecho que conmocionó a todos. Un hombre aparentemente normal, que vivía en una de las casas del barrio, resultó ser un asesino en serie que había estado matando a mujeres durante años sin ser descubierto. Los vecinos no podían creer lo que estaban escuchando. Habían convivido con él en el mismo barrio. Habían saludado al asesino en serie en el supermercado. Habían intercambiado pequeñas charlas con él en la calle, sin tener la más mínima idea de quién era en realidad. La sorpresa y el miedo se apoderaron de la comunidad. La idea de que un asesino en serie había estado viviendo en su vecindario durante tanto tiempo, sin que nadie lo supiera, resultaba aterradora. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ocultar tan bien su verdadera naturaleza mientras cometía actos tan horrendos? Los habitantes del vecindario empezaron a preguntarse si realmente conocían a las personas que vivían a su alrededor. ¿Qué otros secretos macabros podrían estar escondiendo sus vecinos bajo una apariencia normal? La idea de que cualquiera de ellos pudiera ser un asesino en serie, como el hombre que habían descubierto, provocó una sensación de inquietud en la comunidad que duraría mucho tiempo. Un vecino notó un olor extraño que venía de la casa del vecino de al lado. La policía fue llamada y descubrieron que el hombre había estado viviendo con el cadáver de su esposa durante semanas. Una niña desapareció de su casa y fue descubierta días después en el sótano del vecino. El hombre había secuestrado a la niña y la había estado manteniendo prisionera en su sótano. Había un hombre llamado Juan, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Era un vecino tranquilo y solitario, que mantenía una vida discreta y sin sobresaltos. Sin embargo, un día, los vecinos comenzaron a notar un comportamiento extraño en él. Lo veían salir de noche con una bolsa grande y regresar a su casa sin ella. Además, algunos notaron un olor extraño que venía de su hogar. Un día, uno de los vecinos decidió seguir a Juan para averiguar qué hacía por la noche. Lo que descubrió fue algo que lo dejó en shock. Juan estaba robando partes de cuerpos en un cementerio cercano y llevándolas a su casa. El vecino corrió a contarle a los demás lo que había visto, y todos quedaron horrorizados al descubrir que habían estado viviendo al lado de un coleccionista de partes de cuerpos. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y la policía fue alertada. Cuando llegaron a la casa de Juan, encontraron un verdadero museo de horrores. Había cráneos mutilados, órganos y todo tipo de partes de cuerpos humanos. Juan no pudo explicar por qué lo hacía, pero se descubrió que su comportamiento era el resultado de un trastorno mental. El pueblo quedó traumatizado por lo sucedido y muchos vecinos decidieron mudarse. Juan fue enviado a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento y nunca más fue visto en el pueblo.
La historia del vecino que robaba partes de cuerpos se convirtió en una leyenda local, y la casa de Juan fue considerada un lugar maldito que nadie se atreve a visitar. Antes de continuar, te invito a dejar un like en la parte de abajo. Nos ayuda muchísimo y traeremos lo mejor para ti. Ahora sí, continuemos. La tranquilidad del vecindario se vio interrumpida por el macabro descubrimiento de un hombre que había estado robando partes de cuerpos de un cementerio cercano y guardándolas en su propia casa. Los vecinos quedaron sumidos en un profundo terror al darse cuenta de que habían estado viviendo al lado de un auténtico coleccionista de horror. La idea de que alguien pudiera tener semejante obsesión por partes humanas era simplemente espeluznante. ¿Qué tipo de persona era capaz de hacer tal cosa? ¿Cómo podía alguien tener una mente tan retorcida como para robar partes de cuerpos y guardarlas como si fueran objetos de valor? El miedo se apoderó del vecindario ante la incertidumbre de lo que podría haber hecho el vecino con las partes robadas. ¿Habría utilizado los restos para algún tipo de ritual macabro? ¿Los habría guardado como trofeos de sus siniestras hazañas? El horror se apoderó de los vecinos al pensar que habían estado conviviendo con alguien tan peligroso, sin siquiera sospecharlo. Ahora, cada vez que pasan por la casa del hombre, no pueden evitar sentir una sensación de escalofrío recorriendo su cuerpo, pensando en lo que podría haber sucedido si hubieran descubierto su verdadera naturaleza demasiado tarde. La tranquilidad del vecindario se desmoronó cuando un residente descubrió el oscuro secreto de su vecino. Había estado espiando a todos a través de cámaras ocultas, en las que había grabado secretamente a sus vecinos durante años. Nadie podía creer que alguien pudiera ser tan siniestro y retorcido como para espiar a la gente de esa manera. La paranoia se apoderó de los residentes del vecindario. ¿Cuánto tiempo había estado vigilándolos? ¿Qué había hecho con las imágenes que había capturado? ¿Había alguien más involucrado en esta macabra trama? La sensación de vulnerabilidad y el miedo se extendió como una plaga por todo el lugar. Pronto la policía llegó y confiscó las cámaras y el equipo de grabación del vecino espía. Pero eso no disipó la sensación de terror que había arraigado en el vecindario. ¿Cuántas vidas habían sido expuestas a través de esas cámaras? Había alguien más allí afuera acechando en las sombras, esperando para atacar. La idea de que alguien pudiera estar mirando a través de sus ventanas, escuchando sus conversaciones y capturando sus movimientos más íntimos, era suficiente para hacer que la gente se sintiera enferma. Se preguntaban si podían volver a sentirse seguros en su propia casa otra vez. La sombra del vecino espía había caído sobre ellos y nadie sabía cuándo se levantaría. La oscuridad del sótano secreto del vecino emanaba una sensación escalofriante que se hacía cada vez más intensa a medida que se acercaba. Una vez dentro, el hedor a sangre y el miedo era insoportable. Allí, en medio de la penumbra, se descubrió la verdad aterradora. El hombre que vivía al lado había estado utilizando ese sótano para perpetuar sus actividades ilegales. La policía llegó y la escena que encontraron fue aterradora. El hombre había estado traficando drogas y armas desde el sótano, y ahí había una gran cantidad de evidencia de sus crímenes. Los muros estaban llenos de marcas y manchas, como si alguien hubiera tratado de escapar de allí en el pasado. Los objetos esparcidos por el suelo hacían pensar que algo terrible había sucedido allí. Pero lo más terrorífico fueron las herramientas que se encontraron allí: cuchillos, serruchos y otros objetos macabros que sugerían algo más siniestro. ¿Había habido víctimas en ese sótano secreto? ¿Había sido utilizado como una especie de matadero? La mente se desbordaba ante la posibilidad de lo que allí había sucedido. Desde entonces, nadie volvió a mirar al vecino de la misma manera. El sótano secreto había sido descubierto, pero ¿cuántas otras atrocidades habría perpetrado aquel hombre a lo largo de los años? El terror se había adueñado del vecindario, y el misterio del sótano secreto nunca se desvaneció del todo.
El descubrimiento del pasadizo secreto detrás de la pared de la casa del vecino fue solo el comienzo de una terrorífica historia que aterrorizó a la familia que vivía al lado. A medida que exploraban el oscuro túnel, se dieron cuenta de que su vecino había estado espiándolos durante mucho tiempo. La idea de que alguien había estado acechando en secreto su hogar era suficiente para hacerles sentir inquietud. Pero lo que encontraron al final del pasadizo los dejó sin aliento. Una habitación oscura y lúgubre, con paredes manchadas de sangre y herramientas de tortura esparcidas por todas partes. No podían creer que su vecino, alguien que habían visto tantas veces en la calle y con quien habían intercambiado saludos cordiales, fuera capaz de hacer algo así. Pero las pruebas estaban allí, y el terror que sintieron en ese momento nunca desaparecería. ¿Cuánto tiempo había estado su vecino acechando en la oscuridad, observándolos en secreto? ¿Había planeado alguna vez hacerles daño? Nunca lo sabrían con certeza, pero ahora sabían que no estaban a salvo, ni siquiera en su propio hogar. La idea de que alguien pudiera estar observándolos en cualquier momento, esperando su momento para atacar, los atormentaba día y noche. Nunca olvidarían el horror que vivieron al descubrir el pasadizo secreto de su vecino. La quietud de la noche se vio interrumpida por un siniestro aullido que procedía de la casa del vecino. El hombre, que antes era un tranquilo y amable vecino, comenzó a mostrar cambios extraños en su comportamiento y apariencia. Su piel se volvió pálida y sus ojos parecían brillar con una luz sobrenatural. La gente del vecindario comenzó a notar la ausencia de mascotas y animales callejeros, y algunos incluso afirmaron haber visto al hombre husmeando en el patio de las casas, en busca de su próxima víctima. Las especulaciones comenzaron a correr entre los habitantes de la zona. Algunos hablaban de brujería, otros de posesiones demoníacas, pero todos temían lo peor. Finalmente, un grupo de vecinos decidió investigar, y para su horror, descubrieron que el hombre había estado bebiendo la sangre de animales para saciar su sed de sangre. La verdad era aún más aterradora de lo que habían imaginado. El vecino se había convertido en un vampiro. La ciudad se sumió en el pánico, mientras el vampiro se alimentaba cada vez más de los habitantes del lugar. La gente se encerraba en sus casas, temerosos de ser la próxima víctima. El vampiro parecía ser invisible, pero la gente no se rendiría sin luchar. Finalmente, un grupo de valientes decididos a acabar con la criatura se adentraron en la casa del vampiro, armados con estacas de madera y crucifijos. En un enfrentamiento épico, lograron acabar con el vampiro, pero a un costo terrible. Los valientes murieron en la lucha, y el vecindario quedó marcado para siempre por el horror que habían vivido. ¿Habías escuchado anteriormente estas historias? ¿Cuál te pareció más terrorífica? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo, ya que nos encantará leerte porque tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte a este canal para estar al pendiente de todos los videos que vas a poder disfrutar en este espacio. Y ahora, sin más, me despido. Hasta la próxima.